Hoy estamos en la casa de uno de mis clientes y vamos a mejorar la calidad del agua. Para eso instalaremos un pack triple antisarro. Para poder instalar el filtro haremos un circuito. Vamos a buscar los materiales a la tienda. Este es un sistema de filtración que ayudará a eliminar el sarro, el cloro y los sedimentos del agua, entregándole un sabor fresco y puro. Vamos a la obra. Paso 1. Revise las llaves y las cañerías. Antes de comenzar la instalación, es importante revisar el estado de la red de agua. Asegúrese que la llave de paso que está después del medidor funcione correctamente, que gire suave y corte el suministro. Cierre la llave general y para comprobar que el corte fue efectivo y vaciar las cañerías, abra una llave secundaria como la del jardín. En este caso, diseñaremos un circuito con dos llaves de paso, una a la entrada y otra a la salida, agregando también una salida para llave de jardín. Paso 2. Arme el filtro. Ahora armaremos el filtro y retiraremos los sellos de fábrica de los 3 cartuchos. El primero es un filtro de 5 micras ideal para retener partículas de lodo, óxido y arena fina. El segundo es un cartucho de carbón block que elimina cloro, contaminantes orgánicos y químicos. El tercero es de cristales de polifosfato que permiten mantener el calcio y el magnesio en suspensión. Paso 3. Corte la cañería de cobre. Siempre es importante trabajar lo más cómodo posible y en este caso, para eso, retiraremos la cubierta. Para iniciar la instalación de nuestro circuito, cortaremos la cañería de cobre a la salida de la llave de jardín. Para esto utilizaremos este cortatubo marca Uberman. Es importante que al momento de hacer el corte dejemos un trozo lo suficientemente cómodo para poder soldar el fitting a la cañería. Ya hemos avanzado los primeros pasos y ahora continuaremos soldando la cañería y armando el circuito. Paso 4. Suelde el terminal de bronce a la cañería. Como ya cortamos la cañería, ahora lijaremos de 3 a 4 centímetros con esta lija para metal. De la misma forma que lijamos la cañería, es muy importante lijar muy bien los terminales. Ya que terminamos de lijar, tanto el terminal como la cañería, vamos a aplicar la pasta para soldar. En este caso, a la cañería soldaremos una terminal de 3/4 con hilo interior. Al momento de soldar, necesitamos que la cañería y el flexible estén muy calientes, por eso tenemos que tener un buen control del soplete y una mano firme para aplicar el estaño. Paso 5. Arme el circuito en PVC. Como tips, yo les digo que hagan un circuito pequeño para comprobar que la soldadura haya quedado bien hecha y resista la presión del agua. Terminamos de hacer la soldadura y ahora vamos a hacer nuestro circuito, pero lo primero que haremos será instalar la base de nuestro filtro. Al momento de instalar el filtro en la base, es muy importante identificar por dónde va a entrar el agua y por dónde va a salir. Ya que posicionamos nuestro filtro, podemos continuar armando el circuito. La partida va a ser desde la llave de paso hacia el ingreso al filtro. Ahora que vamos a empezar a armar el circuito en PVC, vamos a poner teflón en el terminal para poder ponerlo en la llave de paso. Para poder pegar el PVC vamos a lijar muy bien. El pegamento tiene que ir en el fitting y en la cañería. Para asegurarnos que el terminal quede bien atornillado, ocuparemos un pico loro. En este primer tramo de nuestro circuito vamos a poner una llave de paso de bola para reemplazar de cierta forma la llave de paso general, y cada vez que le demos mantención a nuestro filtro lo haremos con esta llave. Así nunca forzaremos nuestra llave de paso general y podremos trabajar siempre tranquilos desde nuestra llave de paso secundaria. La entrada que tiene nuestro filtro, que es de 32 milímetros, y la posición en que quedó puesta, nos obligaría a trabajar a esta distancia. Por ende, toda nuestra instalación quedaría por fuera de la casa. Para evitar eso, vamos a utilizar el adaptador que trae el kit, que es de 32 milímetros a 25 milímetros y nos dejará trabajar por la parte interna. Ahora vamos a armar el circuito a la salida del filtro. Ponemos el mismo reductor, después vamos a poner una unión americana, que es para poder dar mantención, y esta llave de paso que vamos a poner a continuación de la unión americana es para que cuando hagamos mantención el agua de la casa no se devuelva.
Ahora que ya terminamos el primer segmento de la salida, vamos a continuar poniendo la llave de jardín, que va a ser a continuación de este codo, de esta forma. Paso 6. Verifique y pruebe el trabajo. Revise que los filtros estén bien apretados y todo el circuito esté firme. Abra la llave de paso general y observe. Si está todo seco, la instalación fue un éxito. Listo, ahora nuestro hogar cuenta con un sistema de filtrado que eliminará el sarro en el agua y protegerá a nuestros electrodomésticos. Y recuerde que todos los materiales utilizados en este proyecto lo pueden encontrar en el link en la descripción de este video. Suscríbase y hagamos crecer nuestra comunidad de maestros. Sodimac, más socios que nunca.